Hola, muy buenas tardes, días, noches, de donde quiera que nos estemos comunicando. Ha pasado una semana, 7 días desde el primer capítulo hasta ahora. Y claro, en una semana a veces nos da la impresión de que hemos vivido un montón de acontecimientos que más que solo sencillos 7 días parece a ratos que fuera toda una vida. Pero aquí estamos y en la pantalla parece que dijera que estoy con... No, ¿verdad que esto es al revés? Con Edith, pero es la parte de atrás de un afiche que nosotros tenemos aquí en casa de la empresa que es Contenidos, me voy a salir para allá, Contenidos Editoriales, Sal del Mundo. Y está puesta atrás como respaldo y una especie de cortina, ¿no? Para de fondo. La semana que hemos vivido y en el primer capítulo que vimos, hablamos del versículo 6, que es el nombre que lleva este programa que se llama Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Y qué fue lo que hablamos de manera muy sucinta? Hablamos de por qué habíamos elegido este versículo para estos tiempos y es para todos los tiempos, de cómo enfocar a la educación de quienes son nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes ya mayores, incluso si están casados, en este camino que es la palabra de Dios, que en paralelo a un montón de teorías humanas, de psicología, antropología, economía, sociología, muchas veces son interesantes, novedosas, pero llega un momento en que tienen un límite. Y sobre ese límite, cuando nos topamos con esa pared, nos cruzamos de brazos porque ya no sabemos qué hacer. En cambio, la palabra de Dios, la Biblia, no tiene límites, porque siendo que fue Dios quien diseñó a la humanidad y los aspectos que esta humanidad tiene, es decir, el ser matrimonio, el ser familia, el educar generaciones, el trabajo, la relación de amistad, al ser cada una de ellas diseños de Dios, es en la palabra donde encontramos todo. Ahora, una aclaración. Esto no quiere decir que yo, de manera individual, tenga todo resuelto en mi vida. En primer lugar, porque no fui educada en la palabra de Dios, por lo tanto, no solo cometí muchos errores, sino que mis propios errores generaron mucho daño a otras personas. Y he logrado entender en el transcurso de este tiempo que voy tomada de la mano de Dios y a veces aferrada a su pierna, sobre todo cuando rezongo, cómo, cómo ir educando a estas generaciones. Desde mi lugar de madre y también desde mi lugar de educadora hace ya más de 15 años. Por supuesto, además, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Vimos que dos ejemplos de la palabra de Dios, que fueron los hijos de Adán y Eva, que fueron criados y educados en esta experiencia dolorosa de haber salido del huerto y me imagino de reproches, de llantos, de muchas incomprensiones, de saber que habían dejado atrás su relación tan profunda y tan cercana que tenían con Dios y sus hijos, si bien crecieron escuchando de Dios, también crecieron en esta sin razón de que tú fuiste, que yo fui, que no lo dijimos, porque una vez que ocurre el hecho de lo que nosotros llamamos pecado, todo se distorsiona de ahí hasta la fecha, actualmente. Y porque como Satanás en un momento se dio cuenta que no podía ser tanto como Dios, lo tenía claro, aunque igual lo desafió en su maldad, digámoslo así, intentó destruir la obra de Dios aquí en la tierra, tergiversando su primera creación humana que era Adán y Eva. Eso.
Después vimos, así, sucintamente, porque yo no quiero agotarte con este compartir de cosas. Vimos a Job en el libro de Job. Lo otro lo vimos en Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. De manera todavía, porque va a haber una segunda parte donde profundicemos más, vimos a Job que siempre hacía sacrificio por sí sus hijos en esta vida alegre y distendida que ellos tenían, que siempre hacían fiestas y banquetes, que invitaban a sus hermanas. Eh, no vaya a ser que en el momento de la algarabía ellos en su corazón hayan blasfemado contra Dios. Y por eso Job, estando muy ocupado de eso, sacrificaba por sus hijos. Él estaba como jefe de familia, aunque sus hijos ya eran grandes porque cada uno vivía en sus casas, él siempre estaba pendiente. En esta otra relación, en la primera, no aparece eso, que hubiese estar pendiente, pero sí aparece que Caín y Abel son en el fondo el fruto de un conflicto, de un dolor que es haber roto una relación profunda con Dios. Y luego lo que vimos fue algo que está en la cultura para todos nosotros y que recorrió toda Latinoamérica y que si bien comenzó en los años 70, a veces todavía hoy en el 2024 hay algunos reels por ahí en Instagram, también sé que hay unos Facebook, en lo personal no tengo Facebook, pero también se pueden buscar en YouTube. Me refiero al programa infantil o familiar que llegó de México hasta este lugar donde yo habito, que es la parte de abajo del mapa de Sudamérica, el programa del Chavo del Ocho, y que de una u otra forma marcó o influenció el comportamiento generacional. Es decir, ahí habían unos adultos, como en el caso de don Ramón, que era una persona que no le gustaba trabajar, era un vago, un flojo, que era viudo, por lo que después él va explicando. Estaba el profesor, que era un hombre vanidoso, que le gustaba tener una relación pero no un compromiso con la señora Florinda. Estaba el que cobraba el arriendo, que era el señor Barriga, que aparentemente tenía una esposa pero nunca se sabe y tiene esta relación cercana y distante. Y están estos niños que tienen serios problemas de aprendizaje, que hay un niño que es arribista, pero que también sabe que dentro de su arribismo materno nunca va a poder salir de ahí. Está esta niña que es la Chilindrina, que es una niña que nosotros podríamos llamar pícara, pero que era una niña que mentía, que hacía trampa, que ya había recogido todo lo que su papá en el fondo estaba sembrando en ella. Y está el personaje principal, obviamente, que es el niño al que se le llama Chavo, que vive en la casa 8 pero que no hay nadie que se haga cargo de él, y que no se baña, que no lo bañan y que tampoco lo alimentan, y que la mayoría de las veces nosotros vimos en un barril. Y esto que era muy gracioso en un momento, porque no se puede discutir que los guiones eran realmente extraordinarios, pero la influencia cultural que eso trae es que la forma de tratar a los niños, a todos los niños al menos de ese lugar, era con golpes, y ellos se trataban entre golpes porque era lo que habían recogido, era su enseñanza del mundo adulto. Y segundo, con denostaciones o con palabras ofensivas o con maldiciones. Los tres términos están relacionados y nosotros recogimos eso, es decir, esa influencia cultural nos dio permiso para insultar a los niños, desde decirle tonto, feo y otras cosas que no vienen a este programa, como a insultarnos entre niños en esa época en que a mí me tocó pasar por la niñez. Hasta ahí, eso fue el programa de la semana pasada. ¿Qué hay para ahora? Hoy día hay unas partes con segundos capítulos porque lo valen, pero vamos a volver a tomar el nombre de por qué se llama Instruye al niño en su camino para que cuando sea adulto no se aparte de él. Si usted me pregunta o yo le pregunto por su nombre,
En mi caso, yo le voy a decir Varinia. Y quizás si me dice tu nombre completo, yo le voy a decir mi nombre, el segundo nombre y mis dos apellidos. Si usted me pregunta mi edad, también se la voy a decir. Si quiere saberla, tengo 55. ¿Ya? Si me pregunta mi dirección, también se la voy a decir. Si me pregunta las vocales, también se las voy a decir. Pero si usted me pregunta cuánto es 15 por 7, igual que ahora, yo voy a razonar primero y luego se lo voy a decir. Voy a decirle 5, 3 serían 105. ¿Ya? ¿A qué voy con este ejemplo? A que todo lo que yo respondí primero, las vocales, mi nombre, mi dirección, si yo las recojo hasta los 7 años, quedan en mi memoria, selladas de tal manera que no las voy a olvidar. Y usted me puede decir, es que te lo repitieron tanto. Sí, seguro. Pero en esa idea, en ese tiempo de mi infancia hasta los 7, incluso hasta los 10 años, algunas cosas a propósito de las matemáticas o de cómo se empiezan a escribir ciertas palabras aquí en el idioma castellano, en nuestro caso en el chileno, en el otro con acento argentino y así hasta arriba. Si usted me pregunta esas cosas, se las voy a responder de manera automática. Y no porque yo sea una mujer necesariamente mecánica o robotizada, sino porque quedan tan introyectadas en mi memoria que solo que me venga una enfermedad degenerativa ahora de adulta, yo podría olvidarlas. Por eso mismo, Dios, que todo lo diseñó bueno, nos dio como instrucción instruir a los niños y a las niñas, a la infancia, a nuestros hijos, a las generaciones, denle el nombre que usted quiera, en su camino desde pequeño, porque no lo olvidarán. Luego ya más grande, como me tocó a mí experimentarlo, va a costar mucho más porque yo ya he sido tan instruida en la cultura, en esta cultura sin Dios, ¿sí? O donde Dios está relegado a un tiempo y una hora determinada, en un día específico y después vivo la semana, si queremos llamarlo así como una analfabeta, esto ocurre también. Por eso es importante, por eso Dios lo consideró y lo dispuso así. Enséñale desde pequeño, desde el vientre de la madre. Por algo en el Salmo dice, en el vientre de mi madre me tejiste, en el vientre de mi madre yo te vi. Entonces, estoy parafraseando porque en este momento yo no me acuerdo del número del Salmo. Entonces, desde pequeño, desde bebé, porque hoy día, gracias a la sabiduría que ha emanado de Dios y que se ha desarrollado un campo, ya debe tener 15 años, pero de vida pública no más de 10, la neurociencia ha confirmado, digamos, más que descubierto, confirmado que si bien hay cosas en la memoria de una parte de la infancia que se borran a nivel de recuerdos, es fundamental enseñar a la nueva generación, al bebé, desde pequeño, todo lo básico que él va a requerir a lo largo de su vida. Por algo les enseñamos ahí a vestirse a corta edad y no a los 10 años. Le enseñamos a que reconozcan sus procesos biológicos de micción y evacuación a una determinada edad. Por algo le enseñamos cantando y es una de las razones por qué el pueblo de Israel, las oraciones
la mayoría son cantadas, los salmos son cantados porque la música, la memoria musical, de hecho Dios es alabado de manera constante en el cielo, eso hace en nuestro cerebro, como esta antena que tenemos, ¿sí? Abre un campo preciso y precioso a la memoria y a la identidad de saber quiénes somos y para qué somos. Por eso el Señor dijo, instruye al niño en su camino, desde que nace, en su camino, en todo lo que él va a tener que enfrentar y en ese asombrarse y también acongojarse, Dios va a estar con él. Dios está fuerza, este amor poderoso que no solo nos ha diseñado, sino que tiene un propósito, porque Dios es un Dios de relaciones. Por eso Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para relacionarse con ellos, no para abandonarlos en el jardín y ahí arréglatelas solo. Siempre se ha relacionado con nosotros y espera pacientemente, pero no de manera pasiva o indiferente, que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él, volvamos nuestros oídos hacia Él. Ahora que estoy aquí al frente me acuerdo que esto funciona al revés, entonces cuando yo intento tocarme mi oreja derecha, allá en la pantalla lo veo a la izquierda y a ratos me genera un poco de confusión, pero téngame paciencia, ¿ya? Entonces dijimos eso, instruye al niño en su camino, porque va a quedar introyectado en su memoria, aunque después la educación formal, el jardín, el colegio, la universidad machaquen lo contrario, digan lo contrario con argumentos humanos, con palabras muchas veces rimbombantes, incluso con sonidos casi difíciles de memorizar, y eso hace que nuestra mente diga, si la palabra es tan difícil, alguna verdad debe haber en ella. Pero en realidad la Biblia, aunque fue originalmente escrita en un idioma no familiar para nosotros, la Biblia es muy sencilla y tiene palabras muy sencillas. Quizás, bueno, por eso el otro día leía la nueva traducción viviente, porque el lenguaje es dinámico y en este dinamismo va tomando forma y sentido en el tiempo que le toca transitar, pero eso no quiere decir que no se vincule con su raíz, vamos a llamarla así, originaria de cuando se creó la palabra o el concepto que quería decir: educa al niño en su camino, instruye al niño en su camino, acompaña al niño en su camino, enseña al niño en su camino. Y es más, lo leíamos en Deuteronomio, que tú vas a formar en eso cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino, cuando estés en reposo, cuando estés alegre, cuando estés triste. Porque la información cultural que tenemos, mucha, no toda, mucha ha sido formada lejos, vamos a llamarlo así, como lejos de la bendición de Dios. Y al estar lejos de la bendición de Dios, a veces nos transmite conceptos que nos van a confundir. Y de hecho, nuestra mente es muy fácil de precisamente engañar. Una de esas cosas las hace el cine con sus trucos o con su ciencia ficción, y hoy día con la computadora, y existe lo que hoy día se llama fake news, que significa noticia falsa. Y si yo tomo desde mi red, sí, y además por algo se llama una red, ¿no? Una red social donde todo cabe y todo sirve y va a dar a la máquina que usan los barcos pesqueros, y todo entra y todo se muele y después todo se envasa, ¿ya? Entonces, en esta información cultural, que también es interesante y mucha ha sido producto de la bendición de Dios, otra no lo es tanto. Y hoy día que algunos conceptos escolares se han ido
modificando y han entrado otras cosas a la educación desde la preescolar, desde la sala cuna hasta la universitaria. Nosotros, como educadores de nuestras generaciones consanguíneas y de los otros que nos rodeamos, somos los primeros que debemos estar pisando firme sobre la palabra. Ahora, usted, al igual que yo, me puede decir, pero yo hace poco que estoy leyendo la Biblia, o hace poco que escucho palabra, o hace poco que entendí quién era Dios, y hace poco, no importa. Como dice la psicología, instruya en su camino a su niño o niña interna. Edúquelo. Nosotros siempre podemos ser educados y reeducados. Si así no fuera, no existirían los gobiernos dictatoriales o los modelos totalitarios de educación o de economía, porque nosotros siempre podemos ser reeducados, reinstruidos, redireccionados. Es una de las maravillas que Dios puso en nuestro entendimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra, ¿cómo podríamos decirle? En nuestra configuración, ¿ya? Cuando Dios nos creó, nos puso con todo eso, porque como Él es eterno, intuía que si apretábamos el botón rojo, en vez de no apretarlo, iban a ocurrir una serie de sucesos, y finalmente, como apretamos el botón rojo, Él dijo, ya, entonces todas estas cosas se tienen que activar porque son mi creación, yo los amo. Y hasta aquí vamos, quizá un poco aburridos, pero hasta aquí vamos bien. Es gracioso porque yo que estoy por aquí dice que ahí estoy con Edith, pero son contenidos editoriales, Sal del Mundo. Ahora, salvaguardada esta introducción del segundo capítulo, vamos a mencionar dos familias de la Biblia, porque vamos a trabajar y a recorrer la Biblia y a imbuirnos de la Biblia, siempre desde la perspectiva de cómo fueron instruidos los hijos, cómo los matrimonios las familias fueron educando a sus hijos para bien o para su tropiezo, ¿ya? Pero Dios, que siempre tiene pensamientos de bien, aunque hayamos tropezado y aunque muchos de los héroes y heroínas de estas páginas hayan tropezado, Dios siempre tuvo una salida para ellos, lo que nosotros llamamos la esperanza. Entonces, de estas dos que vamos a hablar hoy día, la primera, yo todo lo voy a parafrasear. Usted, si le parece interesante o entretenido, puede ir a los libros que vamos a mencionar. Ahora, un paréntesis, usted me puede decir, oiga, pero sí, yo la escucho, me parece a ratos, pero yo no creo mucho en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres y responde a ciertas estructuras sociales. Estamos completamente de acuerdo con usted. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. De otra forma, no habría podido subsistir hasta ahora. Habrían sido creados otros libros que la dejaran atrás, como pasa con algunas teorías educacionales, como en algún momento fue el conductismo y después pasó del conductismo a la reflexión, como pasamos, por ejemplo, de Piaget a Montessori, y como de Piaget a Montessori ya a Bourdieu, que dice que la educación tiene siempre una mirada económica desde la perspectiva marxista o de la lucha de clase, y así sucesivamente. Las teorías humanas tienen la característica de sobreponerse unas tras otras, de superarse. En cambio, hasta el momento la Biblia es el único libro que no ha sido superado por otros. Y aunque hay otros muy hermosos, la Biblia tiene esa característica de su eternidad. No es lo único que dijo Dios, pero para que nosotros podamos vivir de manera plena y en paz en la tierra, con esto que hay aquí es suficiente, pero Dios es superior en sí mismo al libro que nos dejó. Esto es un testimonio de su vida en nosotros, porque además como Él es eterno,
esta palabra tampoco tiene tiempo, no son solo hechos históricos ocurridos en un espacio específico que no guardan relación a el hecho histórico concreto que usted está desarrollando en su propio espacio específico. Tiene todo que ver. Y también desde esa perspectiva yo podría decir, oiga, yo es que en realidad no creo en la ley de la entropía, que las cosas se van afectando con el paso del tiempo. Y aunque no crea a este tiempo, la verdad es que la ley de la entropía me ha afectado igual. Y por pudor solo puedo mostrar mi rostro. Otras partes del cuerpo no interesan en la comparación. Ya. Entonces vamos a las dos familias. Primero está la familia de Noé, que está en Génesis delante. Yo la estaba revisando en Génesis 6, capítulos 6 y 7. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás, así a grandes rasgos. Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Dice, en ese tiempo, parece, sí, toda similitud no es coincidencia. En ese tiempo había mucho exceso en la tierra, mucha maldad. El corazón de las personas se había endurecido y todo lo que había alrededor era inseguridad, violencia, muerte y otra serie de cosas que hoy día estamos viviendo. Ya, en ese tiempo. Sin embargo, Noé, con su familia, con sus 3 hijos, dice que Noé engendró 3 hijos. Y si bien no menciona a la esposa de Noé, Noé tiene que haber tenido una esposa para engendrar esos 3 hijos. Ahora, si Noé estaba de acuerdo al corazón o encontró gracia en Dios, era porque hasta el momento lo que Noé hacía era a los ojos de Dios lo correcto. Y él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice la palabra que los 3 tenían esposas. Por lo tanto, los 3 no eran niños, ya estaban cada uno con sus mujeres. Y como Noé encontró favor en Dios por su forma de vivir y por la forma en que había educado a sus hijos, cuando Dios se dio cuenta que el corazón del hombre se había endurecido a tal punto y que no había un lugar de inflexión, al menos en sus vidas, decidió destruir lo que hasta ese momento él había hecho. Y le dijo a Noé, lo que nosotros ya sabemos, que construyera un arca junto a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus 3 nueras. Y en esa arca o en ese barco hiciera ingresar una pareja de animales de distintas especies para que cuando él destruyera con agua, algo que nunca había ocurrido antes, nunca había llovido así, y menos donde él construyó un arca, nunca había llovido. Entonces en realidad para la gente de ese lugar lo que Noé hacía era a lo menos excéntrico, al principio asombroso, luego curioso, ridículo, después excéntrico, hasta que finalmente vieron los resultados. Y Noé, después, según los estudios, entre 80 y 100 años, porque Noé tenía 600 años y un poco más, cuando ingresó al arca, ingresaron los animales y él ingresó con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, porque no dice que era viudo, entró con su familia, dice. Al arca fue Dios quien cerró la puerta. Y eso es importante de considerar, porque cuando hacemos lo que Dios nos pide, educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios, en el amor a Dios y en la obediencia a Dios, Dios siempre se encarga de protegernos, porque el cerrar la puerta además tiene que ver con que cubrió nuestras espaldas. Piensen un poco que se subieron al barco, empezó a llover y el resto de las personas dijo, hoy sí, parece que era verdad. Y hoy sí, mira, hoy parece que vamos a morir, y en realidad por instinto nadie quiere morir. Y empezaron a golpear el arca, a tratar de subirse al arca,
y por eso Dios cierra la puerta para protegerlos. Y luego ellos se van, están los 40 días del diluvio y primero envía un cuervo que no vuelve, después envía una paloma que sí vuelve y finalmente salen del arca. Los animales, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Vamos a hacer aquí un comentario imaginativo. Así como hablábamos el otro día de que Adán y Eva salieron y reflexionaron y se dieron cuenta y se unieron y concibieron y parieron y criaron a 2 hijos con toda esta historia, porque como papás siempre contamos historias, y sus hijos crecieron en este conflicto que finalmente dañó tanto sus corazones que terminó en un crimen. Noé y su familia tienen una experiencia similar, no idéntica, pero similar, con un conflicto. ¿Cuál es este conflicto? Había un mundo perverso a su alrededor, un mundo que finalmente los hostigaba, los amenazaba y lograron ellos escapar. Es probable que frente al sonido de la lluvia también algunos gritos hayan quedado retumbando en su memoria. Y cuando después de 40 días en el agua, mucha lluvia, mucha agua, aún teniendo todo lo que necesitaban, cuando bajan no hay nada, nada de lo que antes había. Y eso, hoy día pensándolo con mi limitada capacidad de raciocinio, también debe haber sido una experiencia asombrosa pero dura. Dura porque no había nada, no había nadie. Bajó el agua y uno supone que al bajar el agua no encontraron ni siquiera restos de esqueletos, o sea, se supone que no encontraron nada. Ahora, si encontraron esqueletos, todavía la situación era bastante más macabra de lo que podemos pensar. Lo que pasa es que hay detalles en la Biblia que no están, quizás por no alargar las páginas, o porque Dios espera que nosotros, a través del entendimiento que Él nos da, reflexionemos sobre algunos acontecimientos o algunas minucias que van entre líneas. Bueno, la familia baja y ellos también tienen que recuperarse mentalmente, emocionalmente de todo esto que han vivido. 40 días en un barco con lluvia, con humedad flotando, no sabiendo a dónde, ni cómo, ni cuándo, y luego bajar, ver que, comilla, todo es nuevo menos ellos, y otra vez me imagino que hay vegetación porque es lo primero que Dios hizo, no era que bajaron a un yelmo, o a un desierto, o a una estepa, bajaron a un lugar porque líneas más adelante se dice que Noé sembró una viña, que eso lo vamos a dejar para la otra semana. Entonces, cuando ellos bajan con esta experiencia. Sí, Dios nos salvó a nosotros. ¿Y por qué nos salvó a nosotros? ¿Seríamos tan magníficos, tan extraordinarios que Dios nos salvó a nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque si Dios nos salvó a nosotros de todo eso perverso que había, ¿seremos capaces nosotros, con la ayuda de Dios, obedecer en su camino y no volver a hacer nada de lo que antes había? Nosotros ya sabemos esa respuesta, pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Y vamos a la otra familia que quería hablar, que está en Jueces, en el capítulo 13, 14 en adelante, pero hoy día solo vamos a hablar del capítulo 13. El libro se llama Jueces porque en el tiempo que antes que hubiera un rey gobernando Israel o las tribus de Israel, ya habían jueces que estaban a cargo de poner, eran
los que ponían el orden, los que también sabían la palabra de Dios, eran los que gobernaban, los que administraban, los que resolvían los conflictos, los que distribuían las cosas. Ese miau que escuchan es de la gata de la casa, que se llama Lobita y que está tratando de entrar por la ventana y no la vamos a dejar porque se me va a subir aquí. Entonces, permiso, voy a estirar un poco la mano para juntar la ventana. Eso, perdonen, porque ella con su garrita ya la sabe abrir. Bueno, la madre y el padre de Sansón, vamos a ver aquí, su mamá, su papá se llamaba, de acuerdo a la traducción, hoy día estamos con la Biblia de Jerusalén, la semana pasada estuvimos con la nueva traducción viviente, su papá se llamaba Manoah. En otras partes yo lo he escuchado solo como Manoah, pero no viene al caso la corrección, Manoah. Y su mujer, que era estéril, o sea que en ese momento no había podido tener hijos. Por lo tanto, no había quien heredar los bienes de Manoah, ni todo lo que Manoah podía entregar. Esta mujer tiene una experiencia y se le aparece un ángel, le dice que va a tener un hijo, como ella tanto lo desea, pero para poder tener ese hijo, ella tiene que abstenerse de beber sidra y... Espérense, lo vamos a poner aquí porque no me lo sé de memoria. De beber vino, de toda bebida fermentada y de no comer nada impuro. En ese tiempo las cosas impuras eran no solo el cerdo, sino también los mariscos, los conejos, los murciélagos. Habían cosas que estaban prohibidas desde el libro de Levíticos, ¿ya? Y desde Números también. Entonces él le dice, tú no consumas nada fermentado, no bebas vino, no comas nada impuro y vas a tener un hijo. Y ella le cuenta a Manoah lo que va a ocurrir. Él le cree, obviamente, y después el ángel se les vuelve a aparecer y habla con los dos. Y le dice que el hijo que van a tener es un hijo que va a estar, lo que hoy día diríamos, lleno del Espíritu Santo, que va a ser un hijo que va a estar de acuerdo o va a tener una misión especial. Dios le va a dar un don especial, pero que al igual que ella, él no debe comer nada fermentado, o sea, nada impuro, no beber vino, ni nada fermentado y no cortarle el pelo. ¿Ya? Y a eso se le llamaba, le llaman nazareos, nazarenos, aquí dice nazarineo, ¿ya? Eso. Le dice que no haga nada de eso para que su hijo logre desarrollar los dones y talentos que Dios le dio. Yo solo estoy parafraseando. Esto está en Jueces capítulo 13. Usted lo busca para ver si lo que estoy hablando con usted es o no es, ¿ya? Lo ideal siempre es ir a la fuente para no ser engañados. Entonces toman este acuerdo y nace esta persona y esta persona va a ser, como dice el ángel, llamado Sansón. Ya. Sansón es el hijo especial de sus padres. Sus padres entienden que este niño, el único, el regalón, ¿sí? No es cualquier niño. Y junto con traer un don extraordinario de Dios, que después sabemos que es la fuerza, este niño en algún momento descubre que sus padres lo tratan tan bien, tan demasiado bien, que logra volverse lo que hoy día entenderíamos como un niño caprichoso. Empieza a pedir y hacer precisamente justo lo que no debía hacer. Y aunque sus padres le decían, ¿será que no hay esposas para ti entre las tribus de Israel que justo que eres la esposa de tus enemigos? ¿Sabes que no puedes tocar cosas impuras o inmundas y él toca a un cachorro de león que está muerto? Y así Sansón empieza a desafiar a Dios, a desobedecer a Dios. No dice acá, en estos capítulos,
nunca habla de que Sansón tuvo una relación con Dios. Quienes tenían una relación con Dios era su padre y su madre. Obviamente, aunque aquí en el texto no está, sus padres tienen que haberle hablado de Dios muchas veces. Pero como él traía un don y tenía no solo fuerza física, también tenía un temperamento muy fuerte, sus papás nunca pudieron contra ese temperamento. Nunca pudieron finalmente educar ese temperamento. No vamos a hablar de doblegar, de someter el temperamento, de educarlo. No tuvieron las estrategias, no pidieron la sabiduría, quizás porque eran muy mayores. Es lo que hoy día hablamos en lenguaje actual de que eran padres abuelos, y cuando uno ya es padre muy mayor, tu hijo no es tu hijo, sino que es tu hijo nieto. Entonces tú entre que lo crías y lo regaloneas y, y no le pones límite, y como ya no tienes la fuerza física que si tuvieras 20 años cuando tienes un hijo y puede que lo tengas a los 40, hoy día le permites más cosas. Si además, si Sansón en esta fuerza, y hacemos una analogía, es decir, yo voy a hablar de algo que es como si fuera no siendo una analogía, y Sansón en esta fuerza fuera un niño de carácter especial, con dones especiales, lo que hoy día es, podría ser un niño TEA, lo que no estoy diciendo que es un niño TEA, estoy hablando en analogía. Entonces también me cuesta cómo encauzarlo, cómo educarlo, porque necesita una paciencia distinta y una dinámica distinta, de que en el caso de su madre y de su padre ellos eran ignorantes, pero no dice que ellos oraron y pidieron a Dios sabiduría para educar a este niño particular. Dice que no le cortaron el pelo, que no le dieron de beber nada fermentado ni vino, y que no comió nada impuro. Y sin embargo, cuando él, digamos, fue un joven o un adulto, hizo exactamente todo lo contrario, porque de hecho él bebía. Entonces, aún amándolo tanto y aún siendo un niño especial desde Dios hacia los hombres, Sansón no hacía lo correcto por su carácter, porque le faltaba esta formación en su camino. Nosotros, nosotras, muchos nos podemos declarar cristianos, seguidores de Cristo, servidores de Cristo en una congregación, en una iglesia. En general yo no tengo reparo, yo, de manera individual y particular, si usted le sirve a Cristo en una iglesia católica, ortodoxa, cristiana, judía mesiánica, a mí eso me da igual, ¿ya? Porque Dios supera todas esas denominaciones. Eso es así como el marco de aquí de la grabadora que yo estoy viendo, que es chiquito. Entonces, cuando la palabra de Dios es una sola, entonces da como lo mismo en qué denominación yo la ponga, tiene el mismo efecto. Tiene que ver conmigo. Entonces, hoy día habemos, ¿para qué vamos a decir que hay? Habemos muchos cristianos ateos que no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Y habemos muchos cristianos de papel, es decir, que nos vemos lindos para la foto, pero que llegado el momento no hacemos lo correcto delante de Dios. Y hay, por supuesto, cristianos que sí hacen lo que dice la palabra, instruir al niño en su camino. Y este no es un programa acusatorio, es un programa para que aprendamos, antes que nuestros hijos terminen o como Sansón o como uno de los hijos de Noé, que vamos a seguir con Sansón y con Noé la próxima semana, porque me he extendido demasiado explicando esto. Y ahora, como dijimos que íbamos a hablar un poquito de la cultura, los voy a mencionar de manera breve. Me llamó mucho la atención, estoy entre todo lo que estoy leyendo todo el tiempo junto a la Biblia, reconocí a dos autores que salieron mencionados en un libro, que no viene al caso contar. Uno es un austriaco, un premio Nobel de Economía, que tiene la siguiente
tiene muchas, pero tiene la siguiente frase que voy a destacar. La voy a leer porque la tengo en mis apuntes, no la memoricé, dice. Son las ideas, las que en última instancia definen la evolución social, económica y política de las naciones. ¿Por qué destaco esto del autor austriaco, Premio Nobel de Economía? El señor Friedrich Hayek, creo que es su apellido, o al menos así podría yo pronunciarlo, en mi ignorancia. Porque las ideas son espirituales, ¿ya? Nosotros no vemos las palabras caminando, no vemos las letras caminando, no vemos los números caminando, son espíritus. De hecho, por algo la palabra de Dios es tan relevante, porque es su espíritu escrito, ¿ya? Y él, en su inteligencia, pensó estas palabras que puso en el corazón de los hombres y fueron escritas. Y estas ideas, como habla este autor, también son escritas en tratados de economía, de política, de educación, de medicina, y vamos abrazando tanto estas ideas y las terminamos creyendo tanto que se transforman para muchos en dogmas, es decir, en algo que no se cuestiona. Creemos que son infalibles, pero no son más que ideas, muchas de ellas solo humanas, es decir, limitadas. Pero son estas ideas las que van influyendo más que en esta idea evolutiva de la sociedad más fuerte, pero van transformando los pensamientos y el comportamiento social y no nos damos cuenta. Y nosotros, como recién decía, quienes decimos profesar un amor y un servicio a Cristo y una obediencia a Cristo, a veces también nos enfrascamos en estas ideas que pasan por nuestro camino como una bola de nieve y a veces nos arrastran sin saberlo. Entonces, no se trata de solo negar estas otras ideas o oponerme a estas otras ideas solo porque soy cristiana. Se trata de voy a revisar esta idea que viene, de quién viene, cómo viene, para qué viene, y voy a ver. Pero la idea principal, la palabra principal viene aquí. Dios enseña cómo educar, Dios enseña acerca de la medicina, Dios enseña cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo edificar, cómo construir ciudades, cómo administrar la economía, todo está aquí. Obviamente hubo partes de la historia donde la palabra de Dios estaba en ciertas de lo que hoy día llamamos élite o cúpula, y la mayoría de la gente era analfabeta y era muy supersticiosa porque aquellos que tenían el conocimiento de Dios la utilizaban para amedrentar a la mayoría, digamos. Pero hoy día no necesariamente ocurre eso, aunque no ha dejado de pasar, pero no ocurre así, de manera tan mayoritaria. Y por último, vamos a leer a la antropóloga norteamericana Margaret Mead, que dice: jamás debes subestimar el poder de una minoría comprometida que tiene para cambiar el mundo. Como cristiano, como cristiana, no piense que está solo. No piense que somos poquitos, aunque los medios de comunicación masiva no necesariamente estén a cargo de personas que aman o sirven a Cristo. Pero una minoría comprometida puede cambiar el entorno. Y así le pasó a los apóstoles. Fueron una minoría comprometida. Así le pasó a las mujeres que fueron al sepulcro. Fueron una minoría comprometida. Así le pasó a Lutero, fue una minoría comprometida. Así le pasó a los misioneros que recorrieron América y que desde cada país fueron a lugares selváticos, solitarios. Fueron una minoría comprometida. Y aunque veamos a ratos que parece que todo se viene abajo como un castillo de naipes, es la minoría comprometida la que puede cambiar lo que otros
tanto han trastocado. ¿Ya? Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Una vez más, que la gracia y el amor de Cristo lo acompañen durante todo este trayecto de estos días que vienen, que no sabemos cómo vienen, pero si estamos tomados de su mano, aunque el viento nos vuele el pelo, ¿han visto esos perritos que corren así, las orejitas le quedan así? Aunque el viento nos vuele el pelo, si estamos tomados de su mano, no nos pasará nada. Y tenemos que estar confiados en eso. Un beso, un abrazo desde aquí, de este rinconcito donde hoy día me toca mi asignación, porque esta es una asignación que yo siento en mi corazón profundamente que el Señor me ha dado para que eduquemos a nuestro niño y nuestra niña interna en el camino, y para hacer lo mismo con las generaciones con las que nos relacionamos. Dios les bendiga.